En este mismo momento, Bolsonaro firmó un decreto para que las Fuerzas Armadas de Brasil combatan el fuego. Ahora está ocurriendo, desde ahí está. Lo tienen, esa es la información que tiene minutos. El ejército brasileño contra el fuego. Está con nosotros Lucila Macera, de Conservation Land Trust Argentina. Es una ONG, ¿verdad, Lucila? Exactamente. Bien, como la experta ambientalista ecologista. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por ¿Nos das una tenerme. panorámica, lo primero que quieras, de esto que está pasando, la dimensión, la escala? Sí, bueno, creo que todos tenemos un poco la base de lo que está pasando, ¿no? Pero lo que pasa es que generalmente en los trópicos es tan húmedo que no suele haber incendios naturalmente. Para que se dé la situación de incendios tiene que haber una sequedad en el ambiente que no es propia de esta región. Entonces, obviamente esto nos lleva, como estaban diciendo recién, a que sabemos que esto fue humano porque requiere una deforestación, la sequedad del ambiente y luego estos focos. Lo que pasa es que al esto no ocurrir naturalmente, ¿cómo hacemos para frenarlo, no? Estamos como en un ecosistema que no tiene la resiliencia para aguantar esta magnitud de fuegos. Estábamos charlando recién, se están tomando datos de los incendios que hay en Amazonas desde 2013 y este es el año que más ha habido, incluso casi el doble que el año pasado, y no parecería que esté para nada controlado. Esto, bueno, puede tener un montón de efectos en nuestro país también. O sea, nosotros dependemos en un montón de formas del Amazonas, el mundo entero, ¿no? Pero bueno, uno tiende a mirar su propia región. La humedad del Amazonas totalmente influye en nuestro clima. Nosotros somos un país, en la pampa húmeda existe gracias a tener el pulmón verde del Amazonas que genera toda esa humedad. Si no, seríamos un país mucho más desértico. Todos estos incendios van a generar una pérdida de masa de vegetación que ayuda a retener agua una vez que ya bajen las lluvias, y esto puede generar muchísimas inundaciones en Argentina, en el norte argentino también, en Argentina en general. Así que ya vamos a ir viendo qué efectos tiene esto en nuestro país, pero podría afectarnos mucho incluso a niveles productivos. La pregunta que todos nos hacemos es el efecto Bolsonaro. ¿Cuánto sí o no en esa posición no muy amigable con la ecología, los ambientalistas, como subestimando los efectos del hombre, muy a lo Trump, sobre la naturaleza? ¿Cuánto es Bolsonaro de esto o es injusto cargarle a la cuenta de él todo? Yo creo que cargar todo no es justo, o sea, posiblemente no ayude alguien que cree que el ser humano no tiene un efecto en la naturaleza y que todo nos pertenece en un punto. Y que todo está a nuestra ahí para tomarlo. Exacto. Los animales y la vegetación está para ser usado por los humanos. Claro, esto de ver todo como un recurso que está totalmente a disposición del hombre, sabemos a dónde nos llevó, ¿no? Está a efectos de la vista. Pero hay muchísimas variables diferentes y creo que corresponde mucho más a una economía global que a una persona en particular. También lo que es cierto que podemos decir que esta deforestación del Amazonas comenzó en la década del 60, tuvo su pico culmine en la década del 80, y lo hablamos fuera de aire, salvo cuando Marina Silva fue ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de Lula, donde se cuidó un poco la deforestación del Amazonas. La deforestación con este tipo de prácticas, de incendiar los pastizales, ganarle terreno al Amazonas para la agroindustria, desarrollar la agroindustria, estuvo también durante el gobierno de Lula, estuvo también durante el gobierno de Dilma. Lo que pasa es que Bolsonaro no es tampoco es un personaje simpático, como decís vos, no hace nada para evitarlo. Recién hoy convocó al ejército. En un principio hasta dio a entender que estaba bien que esto suceda, pero también tiene que ver con una política de Estado que lleva varias décadas en Brasil. Y a lo que se le suma, que es muy poco nombrado en los medios, que Evo Morales está haciendo lo mismo en el Amazonas boliviano. El mismo tipo de práctica porque necesita ganar terreno para desarrollar la agroindustria, sobre todo la siembra de soja, al Amazonas. También hay focos de incendio que provienen desde Bolivia. Desde otra ideología también, ¿no? Claro, pero ese Evo Morales, entonces también, Bolsonaro no es un personaje simpático y tiene responsabilidad, pero tampoco se le apunta, por ejemplo, a Evo Morales, que tiene otra parte de la responsabilidad, en menor escala. Sí, totalmente, es muy interesante lo que vos decís, no tiene que ver tanto con facciones políticas, porque al final uno puede ver un montón de facciones políticas en muchísimos lugares diferentes del planeta y esto está ocurriendo en todos lados. Se comunica diferente en cada lugar, ¿no? Tal vez Bolsonaro lo comunica de una forma que es muy poco amigable, pero acá en Argentina pasa. Sí, también.
incluso, ¿qué pasó? El Amazonas, de alguna forma, por más de que es desastroso toda la deforestación que está habiendo, sí que se transformó en un foco para la conservación internacional, ¿no? Muchas ONGs y muchos organismos internacionales han empezado a trabajar ahí, a tratar de que haya regulaciones y todo eso. Pasó lo mismo con la Mata Atlántica. ¿Qué es la Mata Atlántica? Y la Mata Atlántica es la selva que está en la costa de Brasil, que queda muy, muy poca. Es otra de las grandes bosques afectados. No se habla tanto como del Amazonas. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo se fue al Gran Chaco cuando se empezó a regular sobre esos ecosistemas. Entonces esto pasa en absolutamente todos lados, y más en países como los nuestros, que tenemos una economía primaria que depende de la tierra directamente. Norma, vos viviste en Brasil, Sí, fuiste yo creo que corresponsal hay de un Globo. tema, sí, hay un tema ideológico fuerte ahí, porque a diferencia de lo que pasa en Argentina, donde hay tanta participación juvenil política, en Brasil la participación fuerte es la ambiental y vinculada al PT. Entonces Bolsonaro desde el inicio, en su prédica ante la izquierda, los ambientalistas, eso fue desde el inicio. Yo ya en los 80, cuando llegué, siempre el tema del Amazonas y los incendios y la práctica de quemar y que venían los incendios, que eran de los, como se dicen, los ruralistas, para ganar tierra, para poner el ganado. Eso se ha ido haciendo gradualmente, pero con mucha resistencia de las organizaciones ambientales y sobre todo de la iglesia brasileña, la progresista iglesia brasileña. Yo recuerdo un obispo español que debe estar muy viejito, don Pedro Casaldáliga, porque los ruralistas siempre lo que se llamó el movimiento de los sin tierra, el avance sobre las tierras desplazó, había como 14 millones de personas, que fue un movimiento muy, muy importante en Brasil, que eran los sin tierra. Todo el ambientalismo estaba de la mano del PT, que era fuerte. Yo he visto... O sea, vos lo que decís es que, digamos, en la cabeza de Bolsonaro, en cada árbol que talan un poquito a Lula. Vos dirías... Sí, lo ha dicho. Es decir, desde que él ganó, el secretario de Medio Ambiente también habla como él. Y lo que hemos visto recién es el ejército no para apagar el incendio. Por lo que leí, es el ejército para poner orden. Entonces, él está muy fuerte. Ayer yo vi en la televisión, veo a la noche el noticiero brasileño, y él describía como que iba alguien en toda la línea poniéndole fuego. Entonces los periodistas, claro, dicen, bueno, pero usted tiene que probar lo que está diciendo. No, las cosas que él dice yo creo que ha habilitado. Y después la bancada fuerte que él tiene, que lo apoya, se llama la bancada BB, porque son los bueyes, los ruralistas, las balas de los que piden... Sí, gente que no se conmueve con la deforestación. Mano dura y Biblia, que son los pastores evangélicos. Bien. Y eso, por supuesto, que si no es casual Bolsonaro, y que sea ahora, cuando no hay condiciones que justifiquen que haya muchas más queimadas, como dicen ellos, que antes, más incendios, ¿no? Bien, Lucila, a ver, por casa cómo andamos, digamos, con nuestras selvas. ¿Están más cuidadas, están más protegidas? ¿Se evolucionó que en los últimos 10 años se las protege más? ¿Se sigue en el mismo nivel de tala y deforestación o estamos mejor? Bueno, estamos un poco mejor. También nosotros dependemos mucho del mercado internacional, ¿no? Si la soja está muy alta, deforestamos mucho. Si la soja baja un poco, deforestamos menos. Ahora estamos con un ratio menor. Pero bueno, para nosotros es súper importante generar áreas protegidas alrededor del país, justamente para no tener que estar dependiendo de factores que no dependen de nosotros, ¿no? De alguna manera. ¿La ley de selva funciona? ¿La ley de bosques? Sí, de bosques. Más o menos. A veces funciona, a veces no tanto. Decime algo lindo. Como es que alguien nos tuiteó. Hay gente genial que nos tuitea, que uno dijo, algo lindo, háganlo suave, es viernes, como el bolero, te suave. Voy a contar algo lindo. Nilda Garré
firmó en su época un convenio entre Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa. Como Argentina tiene compromiso de que tiene que tener un área protegida, se hizo un convenio maravilloso que era que las tierras militares que no tienen uso militar, los militares siguen, pero no con uso militar. A mí me entusiasmó eso y mi vida legislativa la tuve comprometida en esto. Conseguimos que en Córdoba tenemos todo el área del tercer cuerpo de ejército y Ascochinga, que son áreas de defensa natural. Mi gran frustración es que no he conseguido la ley, porque mientras sea un convenio es muy fácil. Bueno, y la codicia, porque Córdoba es la provincia donde mayor desmonte hay. Y siempre es el mismo argumento, hay que desarrollarse, es el dinero, y es la codicia inmobiliaria y es la codicia de la soja. Tengo una... más rara, pero viste que desde la psicología como hay un piedra, papel o tijera y decimos que la acción mata la angustia, digamos, y todos nos quedamos medio mal con esto. ¿Hay alguna pequeña acción concreta que todos, aunque vivamos en departamentos, podamos hacer concreto en favor de, te diría, no sé si es la ecología, el medio ambiente, algo chiquito y concreto, porque todos tenemos el escepticismo de, como en Benny Hill, que cambiaba la etiqueta del vino y es el mismo, pones en bolsa verde y pones en bolsa negra y en realidad después lo suben a los camiones y se mezcla todo. ¿Hay algo concreto? Decís, esto que no está muy visto se puede hacer y ayuda. ¿Se te ocurre algo? Yo creo que a nivel de cositas chiquitas hay un montón de cosas como cambiar la vegetación, la alimentación, comer menos carne, que estamos viendo cómo la ganadería afecta, usar menos plásticos. O sea, creo que todas esas pequeñas acciones las conocemos. Creo que hay una acción un poco más grande que está en manos de todos los ciudadanos también, que es pedirle a nuestros políticos que hablen más de esto, ¿no? O sea, hemos vivido una campaña intensa que va a seguir y no estamos viendo que se esté hablando seriamente del tema medioambiental. Nos estamos perdiendo en otros temas que también son importantes, pero creo que estaría bueno un reclamo de la ciudadanía de querer ver estos temas mucho más en la agenda política. Es cierto eso, el verde que es el que ya sabemos, que Santa Cruz. El G7 se reúne mañana en Francia. Emmanuel Macron va con una prioridad de agenda, pedir sanciones económicas para Brasil. Y esto puede traer consecuencias indirectamente a Argentina. Bien, o sea, déjame ilusionarme con esta idea de que esto visibilice y ponga sobre todo los reflectores al Amazonas y desde una campaña internacional se lo vigile más y se lo cuide más. Pero estoy pecando de optimismo por mi viernes y por el viernes de todos. ¿Puede ser? No lo sé. No, sí, yo creo que todos sí. podemos pecar de optimistas. Y está bueno que nosotros como argentinos Estamos también obligados. miremos hacia nuestro país, ¿no? En vez de estar mirando, aprovechar esta situación con Brasil y esa pregunta que me dijiste de cómo estamos por casa, ver realmente cómo estamos por casa y pedir más áreas protegidas en el país que generen economías, porque ella hablaba, ¿no?, de los mercados. Nosotros creemos que las áreas protegidas generan economías locales alrededor de los parques y generar nuevos modelos territoriales donde la economía sea más basada en servicios y una economía regenerativa y no esté solo basada en la extracción, que Sí, además todo generalmente es termina más siendo extractivo. Sí. Gracias. Lucila, está bueno lo que planteás. Empujar a que esté en la agenda de los candidatos. Es muy bueno. A la vuelta, descompresión. Directo entra Catalina después de la última tanda.